Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más, iniciando este podcast, en esta ocasión sobre la situación de Gaza y sobre otros temas. Pero antes que cualquier otra cosa, quiero recordarles mis posturas anteriores. Una, que para liberar Gaza se necesitaría principalmente de la clase obrera israelita. O sea, yo no espero que se pueda lograr absolutamente nada entrando de vía naval, porque desafortunadamente ocurre que las pobres personas bien intencionadas y sobre todo valientes que estaban pasando por mar fueron interceptadas. ¿Por qué? Pues es muy fácil. No hay nadie que las pueda auxiliar en medio del mar. ¿Qué clase obrera va a auxiliarles allí? ¿A quién vas a llamar? En medio de la nada. Es deber de la clase obrera israelita liberar Gaza. Y de hecho así es. Me parece que ya hay mucha agitación dentro de esta clase obrera. Ha habido ya movilizaciones enormes y no podemos nosotros darle la espalda a todo ese gran movimiento. Eso es por un lado. Por otro lado, me da mucho gusto que se esté otra de mis posturas se estén confirmando. Mis detractores hasta hace poco negaban la situación de que se pudiese hacer algo de forma extranjera, digamos desde el exterior, que un forastero pudiese hacer algo desde su país por otro país. Había yo recordado la situación en 1917 de que unos barcos querían llevar desde la Gran Bretaña material bélico para luchar en contra del Ejército Rojo y retomar la Rusia bolchevique. Entonces ahí fue donde surge una campaña que se llama Manos fuera de Rusia, ¿no? Hands off Russia, ¿no? Y en los astilleros, los astilleros se negaron a enviar material bélico para la guerra. En Italia está habiendo grandes movilizaciones defendiendo al movimiento por la liberación de Gaza, y eso ha venido confirmando pues mis posturas principalmente en Italia, principalmente. Y con eso explicas tú la forma mal empleada de la consigna de que el enemigo se encuentra en casa. Decía yo que eso no debía de decirse y que era una forma que había que tener cuidado en cómo se empleaba esa consigna. Esa consigna de Karl Liebknecht, que él la usaba en la Primera Guerra Mundial, porque él a lo que se refería es que había que combatir a las propias tropas alemanas, porque él es alemán, él era alemán, a las propias tropas alemanas, y no ver como enemigos a las tropas de otros países durante la Primera Guerra Mundial, sino que empezar a ver como enemigas a las propias tropas alemanas que se iban al frente. O sea, curiosamente esa consigna era una consigna internacionalista, ¿no? Pero aquí lo que han hecho mis detractores es usar mal la consigna para decir que no se podía hacer nada desde el extranjero, no podía hacer nada otra nación, el proletariado de una nación por otro proletariado. Y ponía yo el ejemplo, efectivamente, de Hands of Russia, ¿no? En Gran Bretaña, ¿no?
en los 1917, 18, 19, de estas fechas se dio esa situación, ¿no? Y aquí volvemos a ver en Italia cómo se cristalizan mis opiniones y cómo sí he tenido razón al respecto todos estos días. ¿Es posible? Sí es posible, pero el proletariado italiano tiene otra misión, la de liberar Ciudad Vaticano. Esa es expulsar al Vaticano, expulsar a todos esta bola de malcriados, por decirlo menos, de la Iglesia Católica. Esa es ahorita la misión principal. Sin embargo, ya han hecho mucho por resolver la situación en Gaza, demostrando que sí se puede desde el extranjero contribuir en esta. Y sí, claro, explicando la verdadera forma de usar la consigna de Carl Liebknecht y no mal emplearla como se había estado haciendo estos días. Y ahora yo creo que lo más importante que habría que hacerse es empezar a hacer la agitación en los centros fabriles más importantes de Israel. Porque si así está, fíjense, si así está la cosa en Italia, si así está la cosa en Europa, ¿cómo está en el propio Israel? No hay industria pesada actualmente en Gaza. No podemos hacer un llamamiento básicamente al proletariado porque no hay industria pesada. Han destruido todo en Gaza. No hay nada. Y donde se encuentra todo básicamente es en Israel. Es el proletariado israelita quien tiene esa misión. Y lo que tendríamos que hacer nosotros es hacer el llamado a la clase obrera israelita, no a la juventud. Ay, no, es que la juventud y que... No. Engels era muy reticente a estas consignas de la juventud. Les voy a platicar algo. Vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Cómo hay que tener mucho cuidado con esas consignas de la juventud. Engels sabía esto y tenía mucho cuidado con esto. Él no le simpatizaba esta situación de los estudiantes. Alias la juventud, no le gustaba. Bueno, vamos al paréntesis. Después de que Marx falleciese en 1883, el capital empezó a ganar adeptos dentro de las universidades, las juventudes. Pero Engels era receloso de lo que sucedía ahí, en las universidades. Decía que había que tenerse mucho cuidado y que principalmente el material del Capital era escrito para la clase obrera. Porque decía que este movimiento iba a traer muchas desviaciones al movimiento obrero. Entonces que uno tenía que tener mucho cuidado con este tipo de gentes. Federico Engels, a pesar de eso, escribió mucho con muchos estudiantes, escribió mucho con los estudiantes de esa época, que al leer el Capital se sentían contentos, se sentían fascinados. Y entonces ellos escribían mucho con Federico Engels. Y Engels, en consecuencia, les respondía. Y decía que sobre todo había que tener cuidado a la hora de reimprimir el programa de Gotha, para que los estudiantes no malentendiesen las palabras de Marx de aquel entonces. ¿A quién se lo decía? A Karl Kautsky, que no era mucho más viejo que los estudiantes de aquel entonces. No obstante, el propio Federico Engels felicitaba a Bloch, otro chamaco de la época,
por su valentía, por todo su arrojo hacia el movimiento obrero. Y él era muy cuidadoso escribiendo a los muchachos estos para que este movimiento no se desvinculase de la clase obrera y que tomara el cauce correcto y que no se desviase, porque él ya, les digo, cuando por fin se publicó el programa de Gotha, segunda ocasión, alguna cosa así, cuando se publica por segunda ocasión, alguna cosa así, él vuelve a sacar un prefacio como para explicar el verdadero contenido o para reexplicar el verdadero contenido del programa de Gotha y que no se malinterpretase. Acuérdense, todas las verdades, no existen verdades eternas, hemos explicado. Hasta hicimos un podcast sobre esa situación de que no existen verdades eternas. ¿Se acuerdan? Bueno, pues ojalá sí se estén acordando. Y si no, vayan y búsquenlo. Ahí hicimos. Igual aquí. Lo que Marx decía en el programa de Gotha tenía un rango de validez, digamos. Entonces, lo que hace Federico Engels es reescribir un prefacio. No es reescribir, sino escribir un prefacio para que no se tenga que malentender esta situación, para que no se malentendiese lo que decía Marx, para evitar las desviaciones que él ya esperaba en el movimiento por parte de los estudiantes. Había uno... Bueno, así como había gente muy arrojada como Bloch y que lo felicitaba y cuestiones por el estilo, también había otros que de forma mala leche hacían mal. O quizá no de mala leche, quizá no. Pero bueno, había uno que se la pasaba lamentándose que los obreros alemanes no fuesen capaces de apreciar lo fantástico del libro del Capital. Había uno y Engels se molestó por lo que decía este otro chamaco. Entonces le escribe otra carta al chamaco pidiéndole que tuviera más cuidado con ese tipo de comentario, puesto que por aquellos días se había formado el Partido Socialdemócrata Alemán de dos, y que el Partido Socialdemócrata Alemán se había formado y que empezó a haber una ley antisocialista en la época de Bismarck, persiguiendo todo. Bueno, pues hemos de recordar que el proletariado alemán salió como tigre para defender al Partido Socialdemócrata y para reventarse las medidas antisocialistas de Bismarck. Entonces le recordó esta situación al estudiante, al chamaquito y le dijo, óyeme, le replicó, no sé, como que casi, pues le reclama su visión, le reclamó, oye, ¿cómo me dices que el proletariado alemán no es lo suficientemente brillante si fue él el que le puso sus coscorrones a Bismarck cuando intentó imponernos esta ley? Entonces no se vale que tú te mal expreses del proletariado alemán simplemente porque no sean capaces, a tu forma de ver, del brillo del Capital, de este libro del Capital. Es que ya, mis retractores ya sé qué van a decir, porque ya lo dicen. No es lo mismo los estudiantes de aquel entonces con los de ahora son a todo dar. No saben como los de antes, que eran unos ricachones, que no sé qué, y que ahora no son unos ricachones, ahora no, que...
No ha cambiado en mucho. Nomás veamos. ¿Qué composición de clase es la de los estudiantes que asisten al MIT? O de los que asisten a Oxford. O los que asisten a Cambridge. ¿Qué tipo de estudiantes son? ¿Son acaso la mayor parte chamacos provenientes de clase obrera? Y aún así, si así fuesen, de todas formas, no dejan de ser unos aspiracionistas. Por ejemplo, veamos en México, en la UNAM. Un país de tercer mundo. ¿Cómo son los estudiantes en la UNAM? Sí son sumamente son gentes que sumamente ven por sus intereses. Veamos. ¿Ellos acaso se han opuesto a situaciones más pesadas, a las persecuciones de maestros? Por ejemplo, al maestro Efraín Vega, el caso que ahorita me viene a la mente. Cuando fue perseguido y ha sido perseguido por las autoridades, ¿lo han auxiliado? Le han auxiliado a otros maestros cuando están bajo las mismas situaciones, porque no es él el único, en lo que en toda la UNAM hay profesores que están siendo perseguidos bajo esta situación. Pues no. ¿Por qué? Porque no se quieren terminar de pelear tampoco con las autoridades, porque aspiran a tener un puesto de profesores. Entonces, etcétera, etcétera. Es una situación así, donde ven por su futuro, digamos. ¿Qué significa? Que siguen teniendo las mismas formas del pensamiento que de aquel entonces. Y que hay que tomar en cuenta las palabras de Federico Engels, que siguen siendo tan válidas en aquel entonces como hoy en día con el estudiantado. Sí, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de este grupo social, ¿no? Entonces, pues, regresando al tema, esperamos que que el proletariado israelita sea capaz de sacar las conclusiones revolucionarias que está empezando a sacar en contra de Netanyahu. Sobre todo, le ayudó mucho al proletariado israelita esta última guerra que hubo en contra de Irán. Todos estos años se le ha estado vendiendo al proletariado israelita: somos la armada más poderosa del mundo, somos los más poderosos del mundo, y mocos, como nunca vieron caer misiles de lo que se decía que era una barrera de hierro, y descubrieron que no, que era una barrera de papel. En fin, Marx explicó hace muchos años que las masas aprenden a través de los latigazos de la contrarrevolución en muchas ocasiones. Y fue una experiencia horrenda, una experiencia de masas que les está haciendo sacar conclusiones revolucionarias. Porque acaban de descubrir los proletarios israelitas que no son los invulnerables que ellos creían que eran. Y que muchos de ellos no se van a querer enlistar a una guerra en contra de Irán, en caso de ser necesario. Al mismo tiempo de que han visto lo terrible que es estar recibiendo a cada rato 1, 2, 3, 4, 5 misilazos. Lo han visto en Gaza. No quieren pasar por lo que exactamente están viendo que pasa a unos metros en Gaza.
Las masas aprenden a partir de experiencias de masas, que les hacen romper su rutina y que las hacen voltear a ver hacia lo que ocurre en su propio entorno. Es como una sacudida. Y estas sacudidas son las que ayudan a sacar las conclusiones revolucionarias. Y esto está ayudando a sacar conclusiones revolucionarias al proletariado israelita. Será el proletariado quien tendrá que liberar Gaza muy análogamente, por ejemplo,